porque los mitos, cuando pierden la base de la realidad en la cual se montan, se vuelven retrógrados, se vuelven conservadores de lo que hay, y lo que yo pienso que lo único que había que recuperar de ese antioqueño de los siglos XVIII y XIX es su inventiva, su capacidad de creación, su capacidad de formular nuevos proyectos, su capacidad de entender la realidad para transformarla. Eso es lo que habría que heredar, y no unas virtudes, unas supuestas virtudes y costumbres que ya perdieron el sentido en la sociedad actual. Comenzando el siglo XX, el país estaba sumido en la Guerra de los 1000 días y habíamos perdido a Panamá. La población de toda Colombia no llegaba a 4 millones de habitantes. En el año 1900, Antioquia estaba cubierta de bosques y rastrojos. Unos caminos imaginarios la conectaban con Bogotá o Cali. La gente viajaba por debajo de los árboles en unas travesías espantosas. El valle de Aburrá estaba cubierto de ganaderías y fincas de maíz y frijol. Por la noche se alumbraban con velas. Medellín tenía más de aldea que de ciudad. Narrar la historia del siglo XX en Antioquia es tarea complicada. Fue un siglo de grandes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales, como nunca se habían dado en toda su historia. Vamos a tratar solo algunos temas que contribuyeron a transformar a Antioquia y a darle un papel protagónico en la nación. La historia de Antioquia en el siglo XX necesariamente está muy vinculada a lo ocurrido en la centuria anterior, inclusive en la del siglo XVIII, porque realmente aquí yo creo que se rompió todo el esquema del desarrollo a raíz de la llegada del oidor Moni Velarde. Como todos sabemos, el oidor Moni Velarde encontró una región que definió como una de las más atrasadas del mundo, una región pues que vivía poblada por unas personas casi en estado de miseria. En fin, fue un informe de las peores condiciones o de los peores epítetos sobre el pueblo antioqueño, y él propuso una serie de modificaciones que yo creo que merced a esos cambios se logró el posterior desarrollo. Cuando se acerca a las memorias que dejó el visitador Moni Velarde a finales del siglo XVIII
Y cuando el padre José de Finestrat recorría por esas mismas fechas el virreinato, ambos coincidían en que los antioqueños eran perezosos, ociosos y muy, pero muy mal instruidos. Es decir, era la provincia del reino de la Nueva Granada, del virreinato, más atrasada. Particularmente planteaba el visitador Moni Velarde la necesidad de abrir tierras para colonizar, de crear fuentes de trabajo diferentes de la minería, pero adicionalmente, y es algo en lo que no se insiste con frecuencia, pero yo lo considero de capital importancia, en que había necesidad de formar a la niñez y a la juventud en las letras para que hubiera una intelectualidad que pudiera ser la clase dirigente que orientara el desarrollo. Dos historiadores muy particulares, el doctor Álvaro Restrepo Euce y el doctor Eduardo Zuleta, ponen francamente en cuestión muchas de esas gracias que se atribuyen a Moni Velarde. Por ejemplo, su papel como fundador de poblaciones. Es muy claro que una población no la funda una persona. Existían sitios en San Carlos, en Sonsón, en las otras poblaciones que él funda oficialmente, y fue precisamente la presión de esas poblaciones la que dio lugar a que se erigieran en villas, en poblados. Igual es bueno tener en cuenta que hubo una Antioquia trabajadora mucho antes de que llegara el supuesto papel organizador y disciplinante de Moni Velarde sobre un pueblo que se decía perezoso y jugador. A él se le atribuye en buena medida, por ejemplo, la colonización del sur del departamento, pero no se mira lo que había desde la temprana colonia aquí, por ejemplo, en las empresas mineras del norte. Cualquier elemento, un cuchillo, un asadón, por sencillo y simple que fuera, tenían que traerlo de España. Pero esta situación iba a cambiar. Después de la independencia, cuando nos liberamos del yugo colonial español, comenzaría un primer intento de industrialización. En Antioquia empieza una industria naciente. Existían las máquinas en Inglaterra y entonces decían esto es excelente negocio y lo traían de Inglaterra y lo montaban aquí, y ese principio industrial encuentra al pueblo apropiado para hacer esas cosas. Un pueblo trabajador, con la mística suficiente para romper paradigmas. Un pueblo con sentido del comercio, con ansias de progreso. Pero hay que tener en cuenta una cosa que para mí es importante y que hay que recalcarla muchísimo. La minería fue algo especial desde el punto de vista del desarrollo de Antioquia, porque no solamente con ella aprendieron los antioqueños a negociar, es decir, a comerciar no solamente internamente, sino en el exterior, merced a la venta del oro, que lo hacían en Jamaica. A raíz del auge minero se construyeron caminos y se fundaron pueblos. Los antioqueños conocieron el movimiento del comercio internacional. Los empresarios antioqueños crearon empresas como la mina del Zancudo, crearon sociedades de capital que nunca se había conocido de esa forma de trabajo en Colombia, crearon el comercio internacional con Inglaterra a través de la isla de Jamaica, se hicieron dueños de grandes empresas fabriles,
fueron de los primeros que fundaron empresas de navegación en el río Magdalena, que fue una actividad supremamente importante en el siglo XIX y en el XX. La minería también aportó tecnología para el desarrollo de la incipiente industria antioqueña. A la mina del Zancudo llegaron muchos ingenieros extranjeros que traían tecnología. Esta mina fue una especie de escuela de posgrado para muchos antioqueños. La llegada del cultivo del café a Antioquia iba a cambiar para siempre nuestra vida económica y social. Esos nuevos agricultores cafeteros iban a disponer de un recurso sin el cual Antioquia nunca habría llegado a convertirse en la región cafetera por excelencia que llegaría a ser a mediados del siglo XX. Para mediados de 1890, el café representaba mucho más de la mitad del valor total de las exportaciones colombianas. Y en los años pico de 1895 y 1896, el café significó cerca del 70% del valor total de las exportaciones. El desarrollo de Antioquia avanzaba sobre bases sólidas. El café para mí tuvo una propiedad muy grande, que fue un cultivo no de latifundio, era un cultivo que se podía establecer no solamente en el latifundio, sino en el minifundio, y además era un cultivo que tenía un mercado asegurado en la exportación, entonces generaba ingreso suficiente para poder darle campo a el desarrollo de una nueva industria. Así fue como al avanzar el siglo XX, Antioquia dejó atrás los estragos de la guerra y emprendió el camino del progreso. Las bases estaban dadas: acumulación originaria de capital, una floreciente actividad cafetera, calificación del trabajo artesanal y apropiación de la ciencia y de la técnica por ingenieros y administradores. Surgieron enormes mercados producto de la colonización del sur y los minifundios del café. Había dinero a montones para adquirir toda clase de bienes. La élite entendió la nueva situación y se crearon industrias para satisfacer la creciente demanda. Para mí hay una cosa bien importante en el siglo pasado también, como un segundo capítulo, digamos, es la industrialización de Antioquia. Unas familias muy influyentes de Antioquia, los señores Echavarría, eran importadores de telas, especialmente de Inglaterra. En 1904 empezó ya la industrialización de Antioquia con la primera firma, Coltejer. Posteriormente la otra rama de los Echavarrías, Fabricato, después vino Rosellón, después Fatelar. En Antioquia no ocurre una relación muy intensa ni de producción de bienes para exportación, ni de un juego modernizador fuerte. Todos los esfuerzos de modernización empezaron en otros lugares. Las primeras fábricas de este país empiezan o en la costa, o en los Santanderes, o en Bogotá. Sin embargo, al comenzar el siglo XX, es en Antioquia en donde va a ser exitoso el desarrollo industrial, con algunas características particulares. Aquí no se produce algodón, pero se montan antes de 1915 8 textileras. Aquí no se produce tabaco, pero existe desde entonces hasta hoy la más importante empresa tabacalera del país. Aquí no se produce cacao, pero la gran empresa de chocolates de este país tiene su sede en Medellín y crece a partir de Medellín. Aquí no se produce trigo, pero sí las galletas de Noel. Y entonces uno dice, bueno, sin tener como las materias primas, sin tener una condición particularmente favorable por cercanía a los puertos, estos hombres se encontraron con una circunstancia que les hizo posible
ser exitosos en desarrollo industrial. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué tiene de particular Antioquia que hace posible que esto ocurra? Sabemos, por ejemplo, una cosa muy importante, que como esta es una sociedad de pequeños propietarios que se fue consolidando a lo largo del siglo XIX como tal, los propietarios rurales y de los pueblos tienen un poder de compra que en otras regiones no existe. Esa circunstancia, el que haya mercado, ha sido una condición sin duda favorable para ese desarrollo industrial. La otra que también nos han mostrado los estudiosos es que hubo un proceso de acumulación de capitales en cabeza de algunos comerciantes que hizo posible invertir en el montaje de empresas industriales y diversificar entonces sus inversiones en distintos frentes para que el asunto caminara. Esos hombres van a mostrar una gran capacidad creativa, una posibilidad de innovación sorprendente. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hicieron esas grandes empresas? Don Alejandro Ángel nace en Sonsón. Se inicia muy joven como arriero. Y su tarea de la arriería lo lleva a tener en Medellín unas relaciones con los comerciantes de Medellín. Y aprende de ellos, antes de que finalice el siglo XIX, que hay un negocio posible. Uno al cual él ha puesto sus mulas al servicio. Es sacar café e introducir mercancías. Él lo que hace es llevar cargamentos de café hasta islitas o hasta el puerto de San Bartolomé en el río Magdalena. Y de entrada traer en las mulas mercancías importadas o del exterior o de otras regiones colombianas. En segundo lugar, con el café y también el oro, porque él se dedicó a exportar oro. Alejandro fue la primera persona que tuvo un puesto propio de café en la Bolsa de Café de Nueva York. Después, años después, un gran promotor de empresas industriales aquí en Antioquia. Don Alejandro y don Gabriel, su hijo, fueron de los que fundaron lo que se llamó el Taller Apolo. Don Rudecindo Echavarría Muñoz y sus hijos, que se llamaban Rudecindo y Alejandro, empezaron a importar telas. Esa importación de telas se acompañó de otros bienes y fue creciendo su actividad comercial. Pronto también estaban en una actividad sorprendente, fundando bancos y desarrollando formas de crédito y financiación. Un banco para el sector minero, uno para el sector agrario, un banco que permitía tramitar en Europa y hacer conversiones con los bancos ingleses, alemanes y franceses. Se empezaron a formar esas sociedades anónimas muy desde el principio. Por ejemplo, desde que en 1907 se formó Coltejer con don Alejandro Echavarría. Don Alejandro fue muy consciente y muy activo en lograr la vinculación de la ciudadanía a su fábrica. Y entonces él se compró, digamos, el 60% de las acciones de su bolsillo, pero dejó el 30 o 40, no me acuerdo cuánto fue, para venderlo entre la gente. Y lo vendía no solamente en el Club Unión, sino tenía vendedores que iban a Guayaquil y a la estación del ferrocarril y todo eso, y la gente compraba 1, 2, 100 o 1000 acciones. Esa familia fue una familia de industriales impresionante. Pues hasta ahorita que tuvimos pues a Rodrigo Uribe encargado de Coltejer, don Carlos Echavarría, Luis Echavarría Villegas, don Rudecindo, etcétera, etcétera. Está la locería colombiana fundada por los viejos Echavarrías también, que es hoy Corona.
manera que ha tenido, y naturalmente en manos de Hernán Echavarría, fue sensacional porque esa compañía ha especializado mucha gente en el exterior, mantiene siempre personal en el exterior, y eso fue un emporio maravilloso, inclusive allí nació Peldar. Don Hernán Echavarría Olózaga influyó de manera importante en la economía del país durante 55 años. Fue consultado por todos los gobiernos colombianos desde 1950. Impulsor de las exportaciones del país, autor de varios libros de economía e historia económica que han educado a varias generaciones de economistas, creador de Incolda, entre otras obras, a las cuales Echavarría Olózaga dedicó su larga y fecunda vida. Esa era como la calidad y la importancia y la solidez que tenían esos empresarios antioqueños, que no solamente eran buenos negociantes y buenos empresarios, sino eran hombres que pensaban en el servicio del país y en el servicio de la comunidad. También se destacó don José María Sierra, más conocido como don Pepe Sierra, un hombre legendario que al comenzar el siglo XX llegó a ser el hombre más rico de Colombia. Un campesino de Girardota, de pata al suelo, que empieza muy joven a trabajar y que después de 40 años de trabajo en Antioquia, primero cultivando la tierra, después produciendo mieles y panela, después comerciando panela y mieles, cambiándolo por productos de clima frío, después rematando rentas de licores. Para 1886, cuando cumple 40 años, ya tiene tal desarrollo de su vida de negocios que ve la necesidad de irse a la capital de la República a seguir haciéndolo. Y 5 años después, ese hombre maneja simultáneamente desde Bogotá los negocios de renta de licores, ganado y tabaco en Santander, en el Cauca. Todavía no existe el departamento del Valle del Cauca, y Cauca quiere decir desde el Chocó hasta el Amazonas. Esa familia Urrea, está la familia Los Ángeles, la familia Los Moras, los Santamarías, los de Bedú, pues con mucha parte de la industria de la banca, etcétera, y naturalmente la parte de agrícola y la parte ganadera. En 1912 se constituyó el Banco Alemán Antioqueño. Eso funcionó hasta 1926 o 28, cuando se convirtió en el Banco Comercial Antioqueño. La colonización del sur creó unos mercados grandes para todo tipo de industrias. Esos mercados tenían como base la riqueza del café, los minifundios, la explosión demográfica, la creación de una nueva clase media y los nuevos caminos que se construyeron. Con mercados nuevos y ricos, el paso lógico era crear industrias y comercio. La industrialización no fue una epopeya milagrosa que salió de la genialidad de unos industriales líderes que no volvieron a aparecer. Ocurrió que se crearon muchas industrias porque se necesitaban y había mercados. El comienzo de la industrialización en Antioquia, en Colombia, no fue brusco, fue un proceso lento que ocupó unas 2 primeras décadas. Las empresas comenzaron a surgir poco a poco. Medellín, hacia 1916, junto con el área circunvecina, tiene unos 40-45 talleres y empresas industriales, cada uno de ellos con más de 10 trabajadores. Descolla en el panorama nacional, sobre todo en la producción de hilos, telas, en la producción de cigarrillos, en la trilla del café, en las imprentas, en las talabarterías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se destacan fábricas como la fábrica de tejidos de Bello,
la Compañía Colombiana de Tejidos, que era propiedad de los Echavarrías, la fábrica de tejidos de Rosellón, situada en Envigado. Industrias de alimentos, chocolates, galletas, embutidos. Industrias textiles, ropa, telas, confecciones, zapatos. Industrias siderúrgicas, asadones, hachas, machetes, varillas de hierro, martillos, clavos. Industrias de cemento, materiales de construcción, pinturas. Comercio y más comercio. Transportes, corporaciones y bancos que todas esas industrias necesitaban. La época de la gran industria, la base del grupo industrial conocido hoy como el Sindicato Antioqueño. Ocurrió así, pues, la industrialización de Medellín. Pero a pesar de tanto abandono y atraso, Antioquia fue afortunada en el siglo XIX, entre otras cosas, porque se promovió la educación. Ya se había fundado el Colegio de los Monjes, que más tarde sería la Universidad de Antioquia. Se crean la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Minas. En fin, toda una serie de instituciones que formaron gentes capacitadas para manejar el desarrollo y la economía de esta remota provincia. Industrias de alimentos, chocolates, galletas, embutidos. Industrias textiles, ropa, telas, confecciones, zapatos. Industrias siderúrgicas, asadones, hachas, machetes, varillas de hierro, martillos, clavos. Industrias de cemento, materiales de construcción, pinturas. Comercio y más comercio. Transportes, corporaciones y bancos que todas esas industrias necesitaban. La época de la gran industria, la base del grupo industrial conocido hoy como el Sindicato Antioqueño. Ocurrió así, pues, la industrialización de Medellín.
Esta es la historia del siglo XX en Antioquia. Una profunda transformación de la sociedad y del pueblo antioqueño. También la historia del siglo XX es la historia de los individuos que fueron protagonistas de estas acciones y de estas transformaciones. Alejandro Echavarría, Alejandro Ángel, Carlos R. Restrepo, María Cano, Gonzalo Mejía, Fernando Botero y muchos personajes más que cambiaron nuestra historia. Algo determinante en el desarrollo de las sociedades modernas y que en Antioquia fue de capital importancia para su desarrollo fue la educación y fundamentalmente la educación superior. Como antecedentes de la enseñanza universitaria en Antioquia, podemos realizar algunos apuntes. En la época de la colonia fue inexistente. Prácticamente nuestros antepasados estuvieron perdidos en medio de estas feraces montañas, dedicados a sus actividades mineras y a sus actividades agrícolas, básicamente, como herederos de unos colonos semianalfabetas, como fueron prácticamente nuestros antepasados vascos o nuestros antepasados españoles, y se preocuparon poco por el conocimiento y por el saber, hasta el punto que, por ejemplo, muy adelantado el siglo XIX, un escritor costumbrista antioqueño de gran resonancia en el ámbito nacional, como era don Emiro Castros, sostenía que en Antioquia, entre más ignorante se fuera, más dinero y más riqueza se lograba acumular. Pero a pesar de tanto abandono y atraso, Antioquia fue afortunada en el siglo XIX, entre otras cosas, porque se promovió la educación. Ya se había fundado el Colegio de los Monjes, que más tarde sería la Universidad de Antioquia. Se crean la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Minas. En fin, toda una serie de instituciones que formaron gentes capacitadas para manejar el desarrollo y la economía de esta remota provincia. Pedro Justo Berrío, que claramente asumió ese ideal de la educación como uno de los puntales de su proyecto político. Siendo él gobernante, transformó el que hasta entonces era Colegio del Estado en Universidad de Antioquia, que por primera vez recibió entonces, en 1871, ese nombre. Creó también, aunque no se desarrolló en esa época mayor cosa, una facultad de ingeniería. Los antioqueños, a lo largo del siglo XIX, intentaron varias veces sin éxito tener una escuela de ingenieros. Ellos tenían plena conciencia de que en su territorio estaban las minas más ricas del país, minas de oro, plata. Digo que infructuosamente intentaron crear una escuela de ingenieros. Tenían claridad de que necesitaban un ingeniero de minas para que hiciera, como se decía en la época, una explotación científica con conocimientos geológicos. Hablar de la Universidad de Antioquia es hablar de la historia, del desarrollo de todo un pueblo como el antioqueño. Casi que no se puede concebir desarrollo y progreso en esta provincia de Antioquia, en estas montañas perdidas de la geografía colombiana, si previamente no se consolida como tal la Universidad de Antioquia. Y nadie podría negar
que como tal ha cumplido una labor digna de encomio hasta el punto de ser considerada el alma mater de los antioqueños, porque toda la grandeza allí se incubó, allí se generó y de allí se desplazó hacia otra región. Entre 1865 y 1879 despega la Escuela de Artes y Oficios. De ella salen artesanos preparados para el mundo moderno, mecánicos, torneros, mano de obra calificada para minas y fábricas. La Escuela de Artes y Oficios iba camino a ser un tecnológico. Yo creo que de hecho lo fue. En el cambio hacia el siglo XX, por sus vasos comunicantes con la Escuela de Minas, incluso le cambiaron el nombre de la Escuela de Artes y Oficios, se llamó Escuela de Artes y Maquinaria, ¿sí? Con una connotación ya moderna. Unos años después sería creada la Escuela Nacional de Minas, que también es un elemento clave en el desarrollo antioqueño y en el desarrollo nacional por el impacto que los egresados de esa escuela tuvieron y siguen teniendo en el desarrollo nacional. Igualmente se consolidó una facultad de Derecho que fue importante también en la formación de una burocracia y un sector administrativo y eventualmente en la elaboración de un pensamiento regional. Resulta que en la Escuela de Minas dijeron que aquí sí se podía formar ingenieros de petróleos y también formados quedaron. Colombia recuperó el manejo de su petróleo y se hizo la empresa famosa de Ecopetrol y funcionó perfectamente. Eso marcó también otra etapa a la industria nacional, ya una industria que producía petróleo, posteriormente los derivados de ese mismo petróleo dan origen a la industria de los plásticos y todas esas nuevas gamas y nuevas tecnologías que hicieron prosperar mucho más la industria nacional. El progreso se disparó y se necesitaron gerentes, ingenieros y técnicos para las empresas, las minas y las vías de comunicación. Antioquia se convenció de que la educación técnica era definitiva para el progreso. Cada una de las escuelas, a su modo, propició la formación de los estadistas, de los políticos, de los hombres de acción, de los gerentes, de los administradores, de los abogados, que prácticamente vinieron a manejar las empresas y la riqueza de la época. La Facultad de Medicina mejoró el nivel de vida de las clases antioqueñas al llevar conocimiento, al atender enfermedades tropicales, al generar una nueva actitud frente a la ciencia. La Escuela de Minas se creó para formar ingenieros que trabajaran las minas de oro, pero muy pronto se convirtió en un politécnico con estudios de ingeniería, de carreteras y puentes, calculistas de edificios, geólogos, ingenieros administradores y otras especialidades. De ahí salieron los grandes gerentes de la empresa antioqueña y de muchas otras ciudades del país. La influencia y prestigio de la Escuela de Minas fue enorme. Esa fue una época muy brillante de la Escuela de Minas. Esa fue la época en que la Escuela de Minas produjo presidentes, ministros por montones, gobernadores por montones, empresarios textiles por mundos. Ellos fueron los que hicieron la electrificación de Antioquia y también casi todo el país, porque en todo el país uno encontraba a los ingenieros antioqueños haciendo centrales eléctricas, haciendo carreteras, haciendo ferrocarriles, etc. Eso fue una época muy brillante de la Escuela de Minas y muy efectiva en el desarrollo del departamento de Antioquia.
Al comenzar el siglo XX, surge en el panorama político nacional la dirigencia antioqueña como una fuerza dominante. La calidad de los dirigentes antioqueños y su importancia nacional es indiscutible. En el siglo XX, Antioquia tuvo 5 presidentes: Carlos R. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Pedro Nel Ospina, Mariano Ospina Pérez y Belisario Betancur, todos conservadores. Además, muchos ministros, en especial en el manejo de los ministerios de Economía y Tesoro, o luego Ministerio de Hacienda, lo que indica el peso de Antioquia en la dirección de la nación. 49 ministros entre 1901 y 1946. 31 ministros entre 1946 y 1962. Hace un siglo, comenzando el siglo XX, ocurrió en Antioquia un proceso como de un enorme significado que aún estamos tratando de valorar. Si uno mira lo que era el país en el siglo XIX, descubre que en muchos campos el poder estaba en otras regiones colombianas. En la vida política, por ejemplo, los presidentes de la República eran o santanderianos, o payaneses, o boyacenses, o un número apreciable de bogotanos. Y el manejo del Estado central correspondía como a otras regiones colombianas. Sin embargo, comenzando el siglo XX, irrumpieron los políticos antioqueños. Y en muy poco tiempo, digamos entre 1910 y 1926, hubo 3 presidentes de la República antioqueños: Carlos R. Restrepo, Pedro Nel Ospina y Marco Fidel Suárez. Y uno piensa, vea, ocurrió algo especial, algo diferente. Bueno, ¿y qué ocurrió? ¿Qué circunstancias cambiaron y contribuyeron para que los antioqueños llegaran a la dirigencia nacional? De un lado, el crecimiento demográfico de Antioquia con la colonización y la expansión territorial, y de otro lado, una forma particular de vida en los pueblos construyó unas redes de relación política distintas de las que existían como en otras regiones colombianas. En los distintos pueblos de Antioquia surgieron como unas redes de solidaridad y lealtad con sus hombres notables y se convirtieron en puntos de referencia hacia una acción política mucho más grande. Desde entonces hasta hoy, las más importantes figuras políticas de Antioquia han tenido origen en los pueblos del departamento. Pero, ¿cuáles fueron los logros de estos presidentes, tanto para Antioquia como para Colombia? El doctor Carlos R. Restrepo, de 1910 a 1914, recogió, después del gobierno de Reyes, una política que se llamó de concentración nacional. Recordemos que Carlos E. fue elegido por el Congreso, no era por votación popular, pero gracias a su participación como líder republicano en el Congreso es elegido presidente con esa propuesta tan civilista que propugnó, tan moral, tan ética, va a abandonar sus negocios particulares para dedicarse a la presidencia. Él decía, primero Colombia, primero la República y después negocios. Se dedicó a hacer una presidencia lo más racional, lo más pública posible, en función de los intereses públicos, lo más pulcra en todos los aspectos. No debemos olvidar que fue el primer presidente antioqueño en propiedad. Quiso terminar con los odios de los partidos y trabajó siempre por una organización que él llamó la Unión Republicana.
algo que no era liberal ni conservador. Unirse para construir un país mejor. Una propuesta que no se había visto antes en 100 años de guerras civiles y de violencia. Impulsó la educación gratuita, pagó la deuda externa, duplicó las exportaciones, se contrató la construcción del ferrocarril de Buenaventura a Medellín. En 1918 llegó a la presidencia el doctor Marco Fidel Suárez, quien no terminó su periodo y ha sido injustamente juzgado por la historia. Pero Marco Fidel Suárez, que era un gran poeta y un gran lingüista, fue muy mal presidente. Y de economía no tenía ni veniales, ni le interesaba eso en lo más mínimo. Una cosa que le interesó a Suárez, muy curiosamente, fue la formación de una aviación militar, porque él fue el fundador de la aviación militar. Vino un tercer antioqueño, el presidente Pedronel Ospina, que hizo una labor muy importante, una cosa pues fundamental, del año 22 al año 26. Fue la famosa misión Kemmerer, que fue la que organizó el Banco de la República y la Contraloría General de la República. Esa misión fue famosa, y a esa misión se le debe pues haber iniciado los controles y el Banco de la República desde entonces. Pedronel le pegó un empujón pero enorme al país de su tiempo, y en ese empujón tal vez la región que más participó fue Antioquia, porque era la que estaba más preparada para beneficiarlo y la que tenía más conciencia de la importancia y la oportunidad y la necesidad de modernizar al país, y en donde había ese empresariado con sentido progresista, etc. Ese es el gobernante que más ejerció eso que tú preguntas. Una acción deliberada, efectiva, importante, de desarrollo de todo el país, pero especialmente Antioquia. Y no lo hizo por regionalismo, no, lo hizo porque Antioquia se aprovechó en eso más que otras regiones, porque a la que estaba lista para hacerlo. Es uno de los gobiernos más progresistas que ha tenido Colombia. Según las estadísticas, creció y se multiplicó el kilometraje de los ferrocarriles, la construcción de carreteras, el desarrollo del petróleo, la industrialización del país, la escolaridad y la matrícula de los niños, los hospitales públicos, las comunicaciones, y se impulsó la electrificación del país, uno de los hechos más importantes del siglo XX. En las elecciones de 1946 llegó a la presidencia el doctor Mariano Ospina Pérez, que fue el que implantó la seguridad social. Aquí en Medellín se aceptó completamente la implantación de la seguridad social como servicio de salud para todos los obreros y para sus familias. En cambio en Bogotá fue durísimo y dificilísimo. Fue un excelente administrador de la economía del país. Creó una serie de instituciones y de políticas que fueron un gran impulso para que en los años 50 y 60 el país tuviera un crecimiento industrial como tal vez muy pocos países de América Latina habían tenido tan largo y tan sostenido. Estimuló la creación de la Caja Agraria y otros grandes proyectos de desarrollo. Mariano Ospina Pérez consolidó su imagen de estadista al crear la Federación Nacional de Cafeteros. Vino posteriormente la campaña del doctor Belisario Betancur, quien después de 3 intentonas llegó a la presidencia de 1982 a 1986. Como es muy bien conocido, después de la Cuando la educación superior se encargaba de formar los primeros ingenieros,
y los antioqueños que ocuparon la presidencia de la República estructuraban sus ideas, se inició una de las grandes epopeyas que marcaron la vida y el desarrollo del departamento. La producción cafetera era extraordinaria y se hizo necesario encontrar la manera de sacar el café hacia los mercados del mundo. El ferrocarril fue ideado por allá en 1870 por Pedro Justo Berrío, quien contrató al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros para iniciar los trabajos. El primer tren llegó a Medellín en 1915. El túnel de la Quiebra se inauguró en 1929. Con la llegada del siglo XX, pasada la Guerra de los 1000 días, Antioquia retoma con mayores bríos ese proyecto global de desarrollo fundamentado, por un lado, en las vías de comunicación. Se continúa la construcción del ferrocarril de Antioquia que lo lleva al Magdalena hasta Puerto Berrío y que es fundamental para todo el desarrollo antioqueño durante la primera mitad del siglo XX. Poco después se emprenderá el ferrocarril de Amagá, importante también para complementar ese desarrollo, particularmente para posibilitar el desarrollo industrial con el flujo del carbón que se trae para las diferentes empresas industriales del Valle de la Aburrá. Nadie puede negar que la apertura del ferrocarril fue algo fundamental en el campo del desarrollo de Antioquia, porque no solamente se pensó, como inicialmente se hizo, el unir a Puerto Berrío con Medellín, por allí de Puerto Berrío, lograr llegar por el Magdalena a las costas del Atlántico e integrar al país con el exterior y Antioquia con el exterior. Y una de las cosas que Cisneros señalaba, y así ocurrió con la visión profética de Cisneros, era que el ferrocarril de Antioquia le iba a dar un gran impulso al café en Antioquia, porque el ferrocarril iba a ser el medio económico para sacarlo de aquí de Medellín y del centro del departamento hacia el río, y ahí en el río cogía los vapores que iban a Barranquilla y Cartagena y a los barcos. Entonces, como a medida que fue el ferrocarril progresando, empezó también a extenderse la siembra del café aquí a las regiones centrales de Antioquia, a la cuenca, a la parte del Nus y un poco hacia el norte, sobre todo hacia el suroeste. No hay duda de que el ferrocarril de Antioquia era necesario para que fuera posible la industria del café. Por el ferrocarril salió toda la producción de café de Antioquia y el Viejo Caldas para enviarlo a Nueva York y al mundo. Se creó una bonanza sin precedente en Colombia y se creó por primera vez una clase media estable y pujante que impulsó el desarrollo económico de toda la región. Esta riqueza cambió a Colombia y creó el país que tenemos hoy. Creó unos mercados estables y poderosos que sostuvieron la gran industrialización de Medellín durante muchos años. Me pareció un poco triste tener que hablar de la terminal del ferrocarril. Y recuerdo que en 1963, cuando se hizo la negociación, en la cual me tocó por circunstancias especiales, y una de las condiciones era que el ferrocarril seguía funcionando. Sin embargo, pasó el ferrocarril a la Nación y terminaron con el ferrocarril. Hoy nos estamos doliendo de haber terminado con esa vía tan importante.
No hay duda de que el ferrocarril de Antioquia era necesario para que fuera posible la industria del café. Por el ferrocarril salió toda la producción de café de Antioquia y el Viejo Caldas para enviarlo a Nueva York y al mundo. Se creó una bonanza sin precedente en Colombia y se creó por primera vez una clase media estable y pujante que impulsó el desarrollo económico de toda la región. Esta riqueza cambió a Colombia y creó el país que tenemos hoy. Creó unos mercados estables y poderosos que sostuvieron la gran industrialización de Medellín durante muchos años. Un poco triste tener que hablar de la terminal del ferrocarril. Y recuerdo que en 1963, cuando se hizo la negociación, en la cual me tocó por circunstancias especiales, y una de las condiciones era que el ferrocarril seguía funcionando. Sin embargo, pasó el ferrocarril a la nación y terminaron con el ferrocarril. Hoy nos estamos doliendo de haber terminado con esa vía tan importante. El ferrocarril que hicieron era bastante ineficiente. Todos los días aparecían derrumbes en los taludes que hacían imposible saber las horas de llegada y de partida del tren. La trocha estrecha fue un fracaso. Los trenes cortos son antieconómicos. El ferrocarril dio pérdidas la mayoría de los años. Cuando se presentó el proyecto de ley de autorización al gobierno para la venta del ferrocarril, para que comprara el ferrocarril, el doctor Lleras en una de las discusiones nos decía, pero no sean ingenuos, ¿cómo es que yo les voy a comprar el ferrocarril? Si ahí les queda, es que no me lo va a traer, allá les queda. ¿Cuánto nos costó convencer al doctor Lleras hasta que al fin él aceptó, mediante algunas condiciones, pues que, como era, pues, de qué íbamos a hacer con los dineros? Si mal no recuerdo, el avalúo del ferrocarril estuvo más o menos en 216 millones. Luego de complicadas negociaciones, en 1963 se vendió el ferrocarril de Antioquia a la nación. Y con esos dineros se creó el IDEA. Pero creo que fueron 180 millones de pesos lo que se conservó para esa idea de hacer un ente dependiente del departamento que manejara aquellos dineros para hacer una corporación de desarrollo de los municipios de Antioquia. Se convirtió en el Instituto de Desarrollo de Antioquia, con el ánimo de que sus dineros, y a medida que fuera creciendo su capital y demás, fuera prestando dinero para el desarrollo de los municipios. Lo cierto es que de los 125 municipios del departamento, yo creo que todos han tenido que ver con el IDEA. Creo que le prestan a entidades fuera de Antioquia.
De manera que ha sido una experiencia extraordinaria para Antioquia la creación de ese instituto. El IDEA es un fondo que funciona como un banco de segundo piso para financiar proyectos de interés comunal en Antioquia y así contribuir al desarrollo. Aquí, con los rendimientos de la IDEA, se empezó a trabajar. Y hoy día es una corporación, ya tiene inclusive corporación financiera, con otras entidades se juntaron y compraron una de las entidades que estaba en Bogotá, tal vez la del Central Hipotecario, y hoy día tienen ya una corporación financiera. De manera que ha tenido lo que llaman ahora los economistas un brazo robusto para seguir prestando servicios a los municipios de Antioquia, y ha sido supremamente bien manejado. Todos los gerentes que han pasado por allí, cada cual ha ido poniendo sus punticos de arena, pero ha sido un instituto supremamente bien manejado. Con 13.5 millones de dólares de la época, que han seguido rotando a través de los municipios en obras de infraestructura, en hospitales, en acueductos multiveredales, acueductos locales, en edificios públicos, en escuelas, en instituciones educativas, en placas polideportivas, en vías de penetración. En los municipios del departamento de Antioquia no hay obra pública que no lleve la impronta del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Adicionalmente hemos concebido también el desarrollo de una forma integral en lo que tiene que ver con el desarrollo ambiental. Hemos venido apoyando las fiestas tradicionales de los municipios, los diferentes eventos que tengan que ver con el fortalecimiento de la identidad, como un convencido de la importancia del desarrollo cultural, recuperación de memoria, recuperación de identidad, eso que se está diluyendo y se está perdiendo porque no lo hemos estado identificando, no lo hemos venido reconociendo, ni valorando, ni mucho menos protegiendo. El ferrocarril fue una de las obras más importantes de aquella época y orgullo de los antioqueños. Lastimosamente, el ferrocarril lo vemos todos los días deteriorándose. Las máquinas, los carros y los polines se los han robado. Se conservan los rieles como testigos silenciosos de esa gran epopeya. Aunque por fortuna, el concepto de desarrollo que encarnó el ferrocarril por muchos años sigue extendiéndose a lo largo y ancho de Antioquia con el IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. En el año 2000, Antioquia está cruzada por carreteras pavimentadas. Desaparecieron los bosques. La población de Antioquia se multiplicó por 10. Se pobló Urabá y se creó la industria del banano. Se consolidaron los servicios públicos con EPM. Se crearon mercados e industrias. Y el Producto Bruto de Antioquia se multiplicó por 20. Evolucionó el papel de la mujer en la sociedad y su protagonismo. Se pobló el Valle de Aburrá y se creó una clase media vigorosa. El proceso histórico detrás de los logros con los que se inicia el siglo XXI en Antioquia está lleno de trabajo y tesón, esfuerzo y lucha, voluntad y deseo. Pero sobre todo, de hombres y mujeres que a lo largo del siglo XX emprendieron diferentes caminos para construir un futuro mejor. El gran acontecimiento de Antioquia en el siglo XX fue la aparición de una gran ciudad en el Valle de Aburrá, con todos los servicios especializados que esto implica: grandes hospitales, bancos, arte, comunicaciones, transporte. Medellín es una ciudad moderna. El poblamiento del Valle de Aburrá es un hecho fundamental en la historia del siglo XX. En el año de 1900, quien recorriera el Valle de Aburrá solo veía vacas y fincas de recreo. Era un paisaje rural para recorrerlo a caballo por un camino carretero que unía varias aldeas con iglesia, estanco, escuela elemental, tienda de abarrotes y la plaza principal.
El Poblado, Envigado, Bello, Sabaneta o Barbosa. En la plaza principal era donde los ricos tenían sus negocios y viviendas. En América Latina y en Colombia, las plazas mayores han tenido un papel muy importante en lo que es la configuración urbana y social de las ciudades. En 1856 la plaza pues se empedró un poco, pues se sacaron los animales que venían y pastaban acá como para irle dando un poquitico de organización, y así estuvo hasta el año de 1892, cuando se decretó que se iba a transformar en parque y comenzaron los trabajos para transformarla en el Parque de Berrío. Vivir alrededor de la Plaza Mayor de Medellín era símbolo pues de importancia, ¿cierto? Y esa fue una creencia que se conservó hasta muy avanzado el siglo XX. Iniciando el siglo XX, el parque se fue volviendo el lugar comercial y financiero pues más importante de Medellín. Acá se organizaba pues todo el comercio y lo que eran los bancos. Uno de los fenómenos más complejos de la segunda mitad del siglo XX en el planeta y particularmente en Colombia y en nuestra región ha sido la expansión urbana, que se ha ido consolidando como uno de los asuntos más críticos para el desarrollo. Si nosotros hacemos referencia a lo que era nuestra configuración como ciudad en el pasado, éramos una ciudad que no representaba un porcentaje tan alto de la población de Antioquia como es hoy en día, y mucho menos en el país. Nosotros entre la década de los 60 y hoy pasamos de ser un país con una población eminentemente rural a un país cuya población es mayoritariamente urbana. Una sociedad ya urbana, especialmente en el área de Medellín y las zonas aledañas del Valle de Aburrá. Esa sociedad urbana necesariamente era sociedad con unos modos de vida completamente distintos a la sociedad rural. Entonces se fue creando, yo digo que una cultura antioqueña distinta. Esa sociedad industrial indujo esa cultura, y esa cultura lógicamente servía de acelerador también al mismo desarrollo. Entonces eso se vuelve una especie de círculo acumulativo. Hay más cultura porque hay más desarrollo, y hay más desarrollo porque hay más cultura. Y necesariamente así yo creo que se sostuvo el desarrollo de Antioquia durante toda la primera mitad y más de la mitad del siglo pasado. Durante el siglo XX el Valle de Aburrá se llenó de casas, barrios, fábricas y avenidas, hasta conformar una gran ciudad. Los 10 municipios, desde Bello hasta Barbosa, se convirtieron en una sola entidad en la cual no se distinguen los componentes. Quedaron como barrios de una ciudad que tiene un solo centro, un solo gran hospital y un solo gobierno. En nuestra ciudad hemos visto una serie como de acontecimientos que han sido los que han permitido darse cuenta de esa fobia que tenemos por nuestra propia cultura, por nuestras propias tradiciones, a nivel arquitectónico y a nivel urbano, una serie de demoliciones que se han ido dando alrededor pues como de los tiempos. Inclusive la más reciente es la misma demolición del pasaje Sucre, la destrucción y la desaparición casi que definitiva de Guayaquil como centro de actividades comerciales y de actividad, digamos, social y humana de nuestra ciudad. Lo que sucedió con Medellín fue producto de esa fobia por la cultura, por la tradición, por cualquier cosa que nos hiciera ver pueblerinos o cualquier cosa que pudiera hacernos ver de cierta forma menos que otras ciudades del país, específicamente Bogotá. En cuanto a la arquitectura, lo que estamos viendo es un gran crecimiento, digamos, de proyectos arquitectónicos que tienen que ver con esa imagen de cosmopolitismo de la ciudad, pero que de cierta forma han hecho que se hayan sido olvidados o dejados a un lado otros aspectos también muy importantes de la ciudad, el fenómeno de la calle, el fenómeno de la vivienda, las relaciones entre los ciudadanos. El crecimiento desmesurado del Valle de Aburrá desde mediados del siglo XX ha generado problemas sociales graves.
barrios de desplazados, violencia, falta de puestos de salud, de escuelas, de transporte, desempleo. Podríamos decir que hasta los años 50, pues la ciudad de Medellín tenía cierto crecimiento urbano, equilibrado, acorde a la población que estaba llegando. En los años 50 hay una gran oleada asociada a la violencia política de los años 50 y 60 en nuestro país, y efectivamente podríamos decir que se da en la ciudad de Medellín, en sus diferentes comunas, un asentamiento por todas las zonas, y se empieza, pudiéramos decir, a conformar una especie de primer piso de las laderas de la ciudad, como un primer piso de estas laderas de la ciudad, con características de los asentamientos de invasión y piratas, con problemas grandísimos de servicios públicos y de infraestructura en estos barrios. Todo el proceso de los años 80 de aumento y de crecimiento de lo que es el conflicto armado y la forma como se ven afectadas nuestras zonas rurales se expresa entonces en la llegada de muchos pobladores a la ciudad, de estos migrantes que llegan, que siguen llegando expulsados de las zonas rurales, muchos nuevos pobladores urbanos, hijos de migrantes de los años 50, nacidos y criados en la ciudad, que por supuesto se suman con estas personas llegadas y entonces invaden terrenos porque ya empiezan a conformar familias. A finales del siglo XX continuaban llegando cientos de desplazados al Valle de Aburrá. El empobrecimiento causaba desplazamientos masivos de un barrio pobre a otro más pobre, en donde se perdía el sentido de comunidad y surgía la violencia. Por ahí el 70% de la población de Antioquia, aquí yo creo que vamos hacia un 75%, efectivamente está en el área metropolitana de la ciudad. La concentración urbana del Valle de Aburrá tiene profundos impactos sobre Antioquia y el centro de Antioquia. Impactos en términos de demandas ambientales, demandas de recursos de diversas características y que generan en ese sentido unas exigencias muy profundas a nivel natural, ambiental y territorial sobre el centro del departamento de Antioquia. Por el otro lado, que está concentrando una buena parte de la productividad económica y de la riqueza de Antioquia en el centro urbano del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá necesita un solo gobierno y un solo plan de desarrollo. 10 municipios juntos, cada uno empeñado en sus problemas, son una torre de Babel, símbolo de la ineficiencia, de contradicciones y demoras en la búsqueda de soluciones. Si desde ese punto de vista pudiéramos mirar a Medellín, desde ese asunto de que la ciudad es el reflejo de los ciudadanos, desafortunadamente en este momento tendríamos que decir que Medellín es una ciudad individualizada y completamente metida en los intereses particulares. Sería entonces interesante que la ciudad ideal que estamos buscando y que queremos haga una completa participación de los ciudadanos en esa labor del arquitecto, que de cierta forma el arquitecto por algún momento pudiera humanizarse nuevamente, porque uno como arquitecto prácticamente es como si se tuviera que quitar el vestido de arquitecto para poder ser común y corriente, y sería interesante que de vez en cuando nos quitáramos ese vestido para poder hacer una ciudad mucho más humana y mucho más coherente con la vida cotidiana. El crecimiento de la población en Antioquia y en especial del Valle de Aburrá, así como el desarrollo industrial, promovieron la construcción de grandes obras a lo largo del siglo XX. Estas obras no solo beneficiaron al departamento, sino que a lo largo de todo su desarrollo han generado progreso para todo el país. Carlos Restrepo, como parte de esa postura política civilista, republicana, que siempre profesó, va a ser uno de los gestores de una sociedad de mejoras públicas de Medellín, que va a ser la cuna, el germen de toda la sociedad de mejoras públicas de Antioquia, de los distintos municipios. Unos días antes de estallar la guerra de los 1000 días, se reúnen un grupo de empresarios, gente poderosa económica o políticamente, los principales comerciantes se reúnen en un lugar y deciden crear esa sociedad de mejoras públicas
en el año de 1899. A comienzos del siglo XX, la Sociedad de Mejoras Públicas se preocupa por planear el Medellín del futuro, por regular el crecimiento de la ciudad que crecía en forma desordenada. Va a ser una entidad que en correspondencia y en trabajo mancomunado con el Consejo de Medellín realiza una gran cantidad de obras de bienestar público. En 1919 es una época crucial para el desarrollo de Medellín y de Antioquia. El Consejo Municipal, donde estaban una cantidad de personas notables egresadas de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Minas, y tomaron la decisión de municipalizar los servicios y crear las empresas públicas municipales. Con eso se le dio una posibilidad inmensa de desarrollo. Empezó a pensarse en proyectos de gran envergadura para generación hidroeléctrica como el de Guadalupe. Hasta entonces eran pequeños proyectos, como las plantas de generación hidroeléctrica en Santa Elena y otras de generación a vapor. En el siglo XX la epopeya empresarial antioqueña tendría que incluir otro hito, la construcción de la hidroeléctrica de Guadalupe. Para su construcción, los recursos requeridos sobrepasaban la capacidad del municipio. Entonces se hicieron suscripciones de bonos y de esa manera Antioquia pudo consolidar ese proyecto. Igual en el acueducto empezaron a construirse tanques que permitieran almacenar el agua para el consumo urbano, que permitieran satisfacer esa necesidad para la población. Un proyecto realmente consistente donde el sector público y el sector privado vieron la necesidad de trabajar de consumo para crear esos servicios necesarios para el pueblo.